¿Te has imaginado alguna vez que la historia de la serpiente en el jardín del Edén pudiera ser mucho más compleja y profunda de lo que has aprendido hasta ahora? Si te dijera que esa serpiente, mencionada en el libro del Génesis, no era solo una cobra literal, sino que simbolizaba una entidad cósmica con raíces en la rebelión celestial, y que sus acciones en aquel jardín resuenan hasta hoy en nuestras vidas, prepárate para descubrir cómo el texto bíblico original, la historia de la caída de la humanidad y la promesa de un Salvador están entrelazados en un plan mucho mayor de lo que podríamos imaginar. La historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén es una de las narraciones más conocidas de la Biblia, pero con frecuencia es mal comprendida. En el texto de Génesis 3 leemos que la serpiente era más astuta que cualquier animal salvaje que el Señor Dios había hecho. La cultura popular frecuentemente simplifica esta historia, presentando una cobra literal que engaña a Eva para comer el fruto prohibido, resultando en la caída de la humanidad. Sin embargo, esta narrativa está llena de capas y significados que van mucho más allá de un animal parlante. Primero, exploremos la identidad de esta serpiente. El texto hebreo original utiliza la palabra Nachash para describirla, un término rico en significado. Puede traducirse como serpiente, pero también posee connotaciones simbólicas y espirituales. Nachash puede significar algo brillante, indicando una criatura radiante o incluso un encantador, alguien que usa palabras para engañar y manipular. Estas definiciones ya nos llevan a pensar que esta serpiente no era solo un reptil común, sino una figura espiritual con intenciones malignas. Esto tiene sentido cuando miramos el contexto bíblico más amplio. En Ezequiel 28 e Isaías 14 encontramos descripciones de un ser celestial que cayó de la gracia a causa del orgullo y la rebelión. Muchos estudiosos interpretan estos pasajes como referencias a Satanás, un ángel otrora glorioso que intentó exaltarse por encima de Dios. Este ser es descrito como cubierto de piedras preciosas, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. La rebelión de este ángel lo llevó a ser expulsado del cielo y es ampliamente aceptado que pasó a actuar como el adversario de Dios y de la humanidad. Cuando miramos a la serpiente en el Edén, a la luz de estos pasajes, percibimos que no era una cobra común, sino una manifestación del propio Satanás, el enemigo de Dios. Su apariencia radiante y sus palabras persuasivas fueron diseñadas para engañar a Eva y llevar a la humanidad a desobedecer a su Creador. Él prometió que comer del fruto prohibido les daría conocimiento y los haría como Dios. Pero esa promesa era una mentira destinada a destruir la relación entre Dios y su creación. Esta narrativa nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué Eva no se alarmó al ver una serpiente parlante? En el relato bíblico, Eva parece interactuar con la serpiente sin extrañarse de su capacidad de hablar o razonar. Esto sugiere que la serpiente, o quien quiera que estuviera detrás de ella, tenía una apariencia y un comportamiento que inspiraban confianza. La figura de la serpiente radiante se alinea con la descripción de Satanás en 2 Corintios 11:14. Donde el apóstol Pablo escribe que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esa habilidad de presentarse como algo bello y confiable es una de las características más peligrosas del enemigo. Él no se presenta como un villano evidente, sino como alguien que ofrece sabiduría, libertad o poder, seduciéndonos a desviarnos de la voluntad de Dios. Esa táctica no ha cambiado a lo largo de los siglos. El engaño utilizado en el jardín del Edén es el mismo que Satanás emplea hoy para alejarnos de Dios. Promesas vacías que parecen buenas, pero que conducen a la destrucción.
Tras el pecado de Adán y Eva, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Perdieron su inocencia, sintieron vergüenza por primera vez y fueron separados de la presencia de Dios. El Edén, un lugar de comunión perfecta con el Creador, se volvió inaccesible y la humanidad fue condenada a vivir en un mundo marcado por el sufrimiento, el trabajo arduo y la muerte. La relación entre Dios y la humanidad, así como entre los humanos y la creación, fue profundamente afectada. Pero incluso en ese momento de caída, Dios introdujo una promesa de esperanza. En Génesis 3:15 encontramos una profecía conocida como el protoevangelio o el primer evangelio. Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este pasaje anticipa la venida de un redentor, un descendiente de Eva, que derrotaría a Satanás de manera definitiva. Esta profecía señala directamente a Jesucristo, el Salvador prometido. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos esta promesa reafirmarse y desarrollarse, culminando en la llegada de Jesús al mundo. Él vino como un segundo Adán, viviendo una vida de obediencia perfecta y entregándose en la cruz para pagar el precio por los pecados de la humanidad. Su muerte y resurrección fueron el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15. Él aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado, la muerte y el poder del enemigo. Por medio de Jesús, la humanidad fue reconciliada con Dios. Lo que se perdió en el Edén fue restaurado por medio de su sacrificio. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Jesús desarmó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria no fue solo espiritual, sino también cósmica, pues restauró el orden que había sido quebrantado por la caída. Esta narrativa no es solo historia antigua, tiene implicaciones directas para nuestras vidas hoy. Así como Adán y Eva fueron engañados en el Edén, somos constantemente confrontados con las mentiras del enemigo. Él intenta alejarnos de Dios con promesas de libertad, placer o poder, pero esas promesas nunca satisfacen. Sin embargo, por medio de Jesús, tenemos la capacidad de resistir estas tentaciones y vivir en comunión con Dios. El sacrificio de Jesús no solo nos redimió, sino que también nos dio el poder de vivir vidas victoriosas. Por medio del Espíritu Santo recibimos fuerza para resistir las mentiras del enemigo y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Esta victoria está disponible para todos los que ponen su fe en Cristo. La historia del Edén sigue siendo una fuente de enseñanzas no solo sobre el pecado y sus consecuencias, sino también sobre el plan redentor de Dios que estaba presente desde el principio. Cuando miramos a Génesis 3:15, vemos no solo una maldición sobre la serpiente, sino también una promesa de esperanza para la humanidad. Esa enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendencias representa la lucha cósmica entre el bien y el mal que recorre toda la Biblia. El protoevangelio es fascinante porque destaca la intención de Dios de derrotar al enemigo por medio de la humanidad, específicamente mediante la descendencia de Eva. Ese descendiente sería Jesucristo, quien en la cruz venció definitivamente el poder de la serpiente. Sin embargo, lo más impresionante es cómo Dios anunció esta victoria desde el principio, mostrando que su soberanía nunca fue amenazada por la rebelión del enemigo. El juicio de Dios en el jardín del Edén no fue solo punitivo, sino también restaurador. Mientras Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios proveyó ropas de pieles para ellos, señalando el primer sacrificio realizado para cubrir su vergüenza. Esta acción señala el sacrificio definitivo de Jesús, quien, al derramar su sangre,
nos cubrió con justicia y nos reconcilió con Dios. La maldición de la serpiente en Génesis 3:14 también tiene un significado simbólico profundo. Cuando Dios declara que ella se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo, está retratando su humillación y derrota. Satanás, que en otro tiempo se exaltó como un querubín glorioso, fue reducido a una posición de desgracia y sumisión. Esta imagen es un recordatorio poderoso de que, a pesar de sus artimañas, Satanás es un enemigo derrotado. Pero la historia no termina en el Edén. A lo largo de las Escrituras, vemos la progresión de esta promesa de redención. En toda la Biblia, desde el llamado de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios está trabajando para traer a la humanidad de vuelta a la relación con Él. El pacto hecho con Abraham, que prometía bendiciones a todas las naciones a través de su descendencia, era un presagio de Jesús, el descendiente prometido que cumpliría esta alianza. Otro elemento importante de esta narrativa es el simbolismo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del fruto prohibido representó más que un acto de desobediencia. Fue una elección de autonomía, un intento de decidir lo que era correcto e incorrecto al margen de Dios. Esta decisión condujo a la caída de la humanidad, pero también destacó la necesidad de un Salvador que nos reconectara con la voluntad divina. En el Nuevo Testamento, Jesús es frecuentemente comparado con Adán. En Romanos 5:19, Pablo escribe: «Pues así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por medio de la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos». Jesús es el segundo Adán, que revirtió la maldición traída por la caída y nos dio acceso a la vida eterna. Además, Jesús es el árbol de la vida que fue inaccesible tras la caída. En Apocalipsis 22:2 leemos que el árbol de la vida está presente en la Nueva Jerusalén, produciendo frutos para la sanidad de las naciones. Esto nos muestra que la redención final no es solo espiritual, sino también cósmica. Dios está restaurando no solo a la humanidad, sino a toda la creación, para que vuelva a su estado de perfección original. La victoria de Jesús sobre la serpiente también se menciona en Apocalipsis 20:10, donde vemos el destino final de Satanás. Será arrojado al lago de fuego, sellando su derrota definitiva. Esta promesa nos da esperanza de que, a pesar de las luchas y tentaciones que enfrentamos, el mal no tendrá la última palabra. La historia que comenzó en el Edén terminará con la victoria de Dios y la restauración completa de la relación entre Él y su creación. Esta narrativa nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, nos recuerda la gravedad del pecado y sus consecuencias. Adán y Eva no solo perdieron el Edén, sino que introdujeron el pecado en el mundo, afectando a toda la creación. Esto explica por qué enfrentamos sufrimiento, muerte y separación de Dios. Pero al mismo tiempo, la historia señala la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y redimir su creación. Segundo, la historia del Edén nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios y en su palabra. La serpiente engañó a Eva al distorsionar lo que Dios había dicho, algo que Satanás continúa haciendo hasta el día de hoy. Con frecuencia, utiliza verdades a medias para alejarnos de Dios, pero al permanecer firmes en la verdad de las Escrituras, podemos resistir sus mentiras. Tercero, la narrativa del Edén nos recuerda el poder del sacrificio de Jesús. Él no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también venció el poder del enemigo, dándonos la libertad de vivir en obediencia a Dios. Esa victoria es nuestra para reclamar, pero exige que entreguemos nuestras vidas a Cristo y confiemos en su plan para nosotros. Finalmente, la historia del Edén nos señala la esperanza de un futuro restaurado.
En Apocalipsis 21:4 leemos que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, luto, llanto ni dolor. Esta promesa nos da fuerzas para perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que la victoria final ya ha sido conquistada. Ahora, esta historia impacta directamente nuestras vidas hoy. La batalla entre el bien y el mal continúa, y somos llamados a participar en este conflicto espiritual. Pero en Cristo tenemos todas las herramientas que necesitamos para vivir en victoria. Por medio de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos resistir las tentaciones del enemigo y permanecer firmes en la fe. Además, somos llamados a compartir este mensaje de esperanza con los demás. Así como Dios nos redimió por medio de Jesús, somos enviados al mundo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Esta es nuestra misión como seguidores de Cristo: ser luz en medio de las tinieblas y señalar la victoria que ya ha sido conquistada. Cuando analizamos la narrativa del Edén a la luz de toda la Biblia, percibimos cómo es una poderosa introducción a la historia de la redención que Dios escribió para la humanidad. Desde el principio, la presencia de la serpiente en el jardín del Edén revela que el mundo espiritual está profundamente entrelazado con nuestra realidad. La batalla que comenzó en aquel jardín continúa hasta hoy, y comprender el papel de la serpiente es esencial para entender cómo esta lucha afecta nuestra vida. La serpiente en el Edén, identificada como Satanás, mediante pasajes como Apocalipsis 12:9 y 20:2, es la personificación de la rebelión contra Dios. Su objetivo, desde la caída, es desviar a la humanidad de la verdad y alejarla de la relación con el Creador. Él hizo esto con Adán y Eva usando el arma más eficaz, la duda. Al cuestionar las palabras de Dios, ¿de veras Dios dijo esto?, la serpiente plantó la semilla de la desobediencia en el corazón humano. Esa táctica es usada por Satanás hasta hoy. Intenta hacernos dudar de la bondad, el amor y la justicia de Dios, insinuando que podemos encontrar satisfacción lejos de su voluntad. Pero, al igual que en el Edén, las consecuencias de seguir estas mentiras son devastadoras. Adán y Eva descubrieron que el fruto prometido como fuente de sabiduría era, en realidad, un vehículo para la muerte espiritual. Fueron separados de Dios y la muerte entró en el mundo. El impacto de esta decisión va más allá del ámbito espiritual. El texto de Génesis 3 muestra que el pecado afectó a toda la creación. La tierra fue maldecida y Adán tuvo que enfrentarse a un trabajo arduo para cultivarla. Eva experimentó dolor en el parto y en la dinámica de su relación con Adán. Estas maldiciones nos recuerdan que el pecado no afecta solo nuestra relación con Dios, sino también con el mundo y con otras personas. Pero en medio de este escenario de destrucción, vemos la gracia de Dios. Incluso mientras pronunciaba juicio sobre Adán, Eva y la serpiente, Dios anunció su solución para el problema del pecado. En Génesis 3:15, Él prometió un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa es el corazón del Evangelio. Dios enviaría a su Hijo para derrotar a Satanás y restaurar la relación entre la humanidad y Él. Toda la Biblia puede verse como el cumplimiento de esta promesa. Desde los primeros patriarcas, como Abraham, hasta los profetas que anunciaron la venida del Mesías, vemos a Dios preparando el camino para la redención. El nacimiento de Jesucristo fue el punto culminante de este plan. Él vino al mundo como descendiente de Eva, cumpliendo la promesa de Génesis, pero también como el Hijo de Dios, capaz de vencer el poder del pecado y de la muerte. Jesús enfrentó a Satanás directamente en varias ocasiones, demostrando su superioridad sobre el enemigo.
En el desierto fue tentado por el diablo, quien intentó usar el mismo método que utilizó con Eva, distorsionar las palabras de Dios para engañar. Sin embargo, Jesús resistió, confiando en la palabra de Dios y demostrando que Él era el Redentor perfecto, incapaz de caer en pecado. El punto culminante de esta batalla ocurrió en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, parecía que Satanás había triunfado. Pero, en realidad, el sacrificio de Cristo fue el golpe fatal para el poder del enemigo. Colosenses 2:15 nos dice que, en la cruz, Jesús desarmó a los poderes y autoridades espirituales, triunfando públicamente sobre ellos. Él no solo venció a Satanás, sino que también ofreció un camino de redención para toda la humanidad. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. Al resucitar, Él derrotó la muerte, que es la consecuencia final del pecado. Esta victoria nos da la esperanza de que por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios y vivir eternamente con Él. El descendiente prometido en Génesis 3:15 aplastó la cabeza de la serpiente, cumpliendo la promesa de Dios y garantizando la derrota final de Satanás. Pero la victoria de Jesús no se limita al pasado, continúa impactándonos hoy. Como seguidores de Cristo, tenemos acceso al poder que derrotó a Satanás. Por medio del Espíritu Santo, somos capacitados para resistir las tentaciones y vivir vidas que glorifican a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres para caminar en obediencia y disfrutar de la comunión con nuestro Creador. Esa libertad no significa que estemos exentos de luchas espirituales. La Biblia nos advierte que Satanás aún actúa en el mundo buscando alejarnos de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos llama a estar vigilantes, porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también se nos anima a resistir firmemente en la fe, confiando en que en Cristo ya tenemos la victoria. La historia del Edén nos enseña que esta batalla es real, pero también nos recuerda que no estamos solos. Dios nos ha dado su palabra como un arma contra las mentiras del enemigo, y el Espíritu Santo habita en nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos resistir al diablo y vivir vidas que reflejan la gloria de Dios. Además, somos llamados a compartir esta victoria con el mundo. Así como Dios nos redimió, Él nos envía a proclamar el mensaje de salvación a otros. La promesa de Génesis 3:15 no es solo para nosotros, sino para todos los que ponen su fe en Cristo. Nuestra misión es llevar esta esperanza al mundo, señalando a Jesús como el camino, la verdad y la vida. La historia del Edén es, por lo tanto, mucho más que una explicación para el origen del pecado. Es la introducción al plan de redención de Dios, un plan que culmina en la cruz y continúa hasta la consumación de los tiempos. En Apocalipsis vemos el final de esta narrativa. Satanás será derrotado definitivamente y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, muerte o separación de Dios. Esta visión final nos recuerda que, a pesar de las luchas que enfrentamos, la victoria ya ha sido garantizada. Como seguidores de Cristo, vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no. Ya hemos experimentado la redención por medio de Jesús, pero aguardamos el día en que Él restaurará todas las cosas. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar y nos motiva a vivir para la gloria de Dios. La narrativa de la serpiente en el jardín del Edén no es solo una historia aislada, está intrínsecamente conectada a la gran historia de redención que atraviesa toda la Biblia. Al examinar la batalla espiritual que comenzó en el Edén, percibimos que es un reflejo de la lucha continua entre el bien y el mal, una batalla en la que cada uno de nosotros está involucrado.
cuando Dios declaró la sentencia sobre la serpiente en Génesis 3:15, introdujo un tema central que se repetiría en toda la Escritura: la enemistad entre las fuerzas del bien y del mal. Esa promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente es una profecía que encuentra eco en muchos momentos de la historia bíblica. Desde el enfrentamiento entre David y Goliat hasta el triunfo de Cristo sobre la muerte, vemos ejemplos de Dios interviniendo para derrotar el mal y restaurar su creación. La presencia de la serpiente en el Edén también nos recuerda que el mal no es una fuerza independiente ni igual a Dios. Satanás es un ser creado que eligió rebelarse contra el Creador. Su caída, descrita en pasajes como Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17, es un testimonio de cómo el orgullo y la ambición pueden conducir a la ruina. Buscó exaltarse por encima de Dios, pero fue humillado y expulsado de la presencia divina. Sin embargo, incluso en su caída, Satanás continúa intentando desviar la creación de Dios. Él es descrito como el padre de la mentira en Juan 8:44, y su arma principal es el engaño. Así actuó en el Edén, distorsionando la palabra de Dios y llevando a Eva a cuestionar su bondad. Esa estrategia permanece igual hasta hoy. Él busca hacernos dudar de la fidelidad de Dios y alejarnos de su voluntad. El impacto del pecado de Adán y Eva fue abarcador, afectando no solo su relación con Dios, sino también entre ellos y con la creación. La introducción de la vergüenza y la culpa alteró la dinámica entre ellos, mientras que la maldición de la tierra trajo dolor y sufrimiento para el trabajo y la supervivencia. Este estado de separación de Dios es la condición en la que todos nacemos, pero Dios, en su misericordia, no dejó a la humanidad sin esperanza. La promesa de un Redentor comenzó a cumplirse con la venida de Jesucristo. Él vino como la perfecta manifestación de la obediencia y la santidad que Adán y Eva no lograron alcanzar. En su vida, muerte y resurrección, Jesús demostró que Él es el descendiente prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por medio de su victoria, no solo deshizo los efectos del pecado, sino que también abrió el camino para que todos pudieran ser reconciliados con Dios. Uno de los pasajes más significativos que muestran esta conexión entre el Edén y la cruz es Romanos 5:12-21. Pablo explica que así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, la redención también vino por medio de un hombre. Jesús es descrito como el segundo Adán, cuya obediencia trajo vida y justicia a todos los que creen. Esto muestra que el plan de Dios para la redención no fue una respuesta improvisada al pecado, sino algo planeado desde el principio. La cruz es el punto central de esta historia de redención. En ese momento, lo que parecía ser una derrota para Jesús fue, en realidad, su mayor victoria. Él desarmó los poderes de las tinieblas y triunfó sobre ellos, como se describe en Colosenses 2:15. Este triunfo no solo garantizó la victoria final sobre Satanás, sino que también nos dio el poder de vivir en libertad, sin ser esclavizados por el pecado. Aunque la victoria de Cristo haya sido definitiva, la batalla espiritual continúa. Somos llamados a resistir las tentaciones del enemigo y a vivir en santidad. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes espirituales del mal. Dios nos ha dado herramientas para esta batalla, como la armadura de Dios descrita en Efesios 6:13-18. Por medio de la oración, la fe y la palabra de Dios, podemos resistir al enemigo y permanecer firmes. Además de equiparnos para la batalla espiritual, Dios también nos llama a participar en su misión redentora en el mundo. Como seguidores de Cristo, somos embajadores del Evangelio.
llevando el mensaje de esperanza y salvación a aquellos que aún están atrapados en las garras del pecado. Esta misión es un reflejo del corazón de Dios, que desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La historia de la serpiente en el Edén también nos ofrece una perspectiva sobre el futuro. Apocalipsis 20:10 describe el destino final de Satanás. Será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. Esta visión nos recuerda que el mal tiene un plazo de caducidad y que la justicia de Dios prevalecerá. Al final, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la presencia de Dios será plena y el pecado ya no tendrá lugar. Esta promesa de restauración final es un gran consuelo para nosotros hoy. Vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, pero sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. Él prometió que un día enjugará todas las lágrimas y eliminará la muerte, el luto y el dolor. Apocalipsis 21:4. Esta visión de un futuro glorioso nos da fuerza para perseverar y nos motiva a vivir vidas que reflejen la bondad y la gracia de Dios. La historia de la serpiente en el Edén es, por lo tanto, mucho más que un cuento antiguo. Es un recordatorio poderoso de nuestra necesidad de Dios y de su fidelidad en cumplir sus promesas. Desde el principio, Él planeó rescatar su creación y derrotar el mal. Este plan fue cumplido en la cruz y será consumado cuando Cristo regrese en gloria. Concluimos con un llamado a reflexionar sobre cómo esta historia impacta nuestras vidas. ¿Estamos viviendo a la luz de la victoria de Cristo? ¿Estamos resistiendo las mentiras del enemigo y permaneciendo firmes en la verdad de Dios? ¿Estamos compartiendo el mensaje de esperanza con aquellos a nuestro alrededor? Que podamos recordar que, así como Dios triunfó en el Edén, Él continuará triunfando en nuestras vidas y en el mundo. A lo largo de este viaje por la historia de la serpiente en el Edén, vimos cómo esta narrativa es más que un cuento de desobediencia. Es el inicio de una batalla cósmica entre el bien y el mal, que resuena a lo largo de toda la historia humana y culmina en la victoria de Cristo. El impacto de esta historia, sin embargo, no es solo teológico. Lleva lecciones profundas para nuestra vida cotidiana. Cuando observamos el papel de la serpiente, vemos que se la describe como astuta, manipuladora y persuasiva. Estas características aún definen cómo Satanás opera en nuestras vidas hoy. Él no viene de forma obvia. Utiliza el engaño y la distorsión para alejarnos de Dios. Así como hizo con Eva, él cuestiona: ¿realmente dijo eso Dios? Su estrategia es hacernos dudar de la bondad y fidelidad de Dios, haciendo que busquemos respuestas y soluciones fuera de su voluntad. Esta lucha espiritual, que comenzó en el Edén, no ha terminado. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: el diablo, vuestro adversario, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta batalla es real y exige que estemos constantemente vigilantes. Pero, a diferencia de Adán y Eva, que cayeron en el engaño, nosotros tenemos en Cristo el poder de resistir. En Santiago 4:7 leemos: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esta resistencia no es una cuestión de fuerza propia. Dios nos ha dado herramientas espirituales para enfrentar al enemigo. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, es esencial para esta batalla. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado de la disposición del Evangelio de la paz son armas espirituales poderosas que nos protegen y nos capacitan para luchar. Además, la comunión con Dios por medio de la oración es fundamental. En el Edén, la caída ocurrió porque Adán y Eva se separaron de su confianza en Dios. La oración nos reconecta con nuestro Creador,
fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir la verdad en medio de las mentiras del enemigo. La historia del Edén también nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces somos engañados por promesas que parecen buenas, pero terminan alejándonos de Dios? Así como el fruto parecía agradable a los ojos y deseable para dar entendimiento, con frecuencia nos sentimos atraídos por cosas que prometen satisfacción inmediata, pero resultan en vacío y frustración. La caída de Adán y Eva nos recuerda que la verdadera felicidad y realización solo pueden encontrarse en la obediencia a Dios. Pero la narrativa del Edén no es solo una historia de advertencia, es una historia de esperanza. La promesa de Génesis 3:15 nos muestra que Dios no abandonó su creación. Desde el momento de la caída, Él ya estaba planeando la redención. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, que vino al mundo para deshacer la obra del enemigo y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En la cruz, Jesús venció de forma definitiva. Su sacrificio no solo nos salvó del pecado, sino que también nos dio acceso a la presencia de Dios, algo que Adán y Eva perdieron en el Edén. La resurrección de Jesús es la garantía de que el poder del pecado y de la muerte fue derrotado. Y, así como Él resucitó, también tenemos la promesa de vida eterna con Él. Esta victoria nos da seguridad y esperanza, pero también nos llama a la acción. Somos invitados a participar del plan redentor de Dios, viviendo de una manera que refleje su gracia y proclamando el Evangelio a otros. Así como Jesús vino para aplastar la cabeza de la serpiente, somos llamados a resistir las obras del enemigo en nuestras propias vidas y a llevar luz a un mundo en tinieblas. Además, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra nos da la certeza de que la lucha contra el mal no será eterna. Apocalipsis 21 y 22 pintan un cuadro glorioso de restauración, un mundo donde no habrá más dolor, muerte o separación de Dios. El árbol de la vida, que fue inaccesible tras la caída, estará presente en la Nueva Jerusalén, señalando que la creación será completamente restaurada. Esta visión final nos recuerda que, a pesar de las luchas y sufrimientos del presente, la victoria ya ha sido asegurada. En Cristo no solo tenemos la promesa de redención, sino también la certeza de que el mal será derrotado para siempre. Ese es el mensaje central de la historia del Edén. El amor y la fidelidad de Dios superan el pecado y la rebelión, trayendo vida y esperanza donde antes había muerte y desesperación. Como conclusión, la historia de la serpiente en el jardín del Edén no se trata solo del pasado, se trata del presente y el futuro. Nos enseña sobre la realidad del pecado, la necesidad de un Salvador y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Más que eso, nos recuerda que estamos involucrados en una batalla espiritual, pero que no luchamos solos. En Cristo tenemos la victoria y por medio de Él podemos vivir con propósito, esperanza y confianza. Si este mensaje te impactó, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos que profundicen en las verdades ocultas de la Biblia y ayuden a difundir el mensaje de esperanza y redención. Recuerda, la historia no termina en el Edén. Continúa en tu vida mientras caminas con Dios y te conviertes en parte de su plan redentor. Que Dios te bendiga y fortalezca tu fe en cada paso de este camino.